Siempre, pues, estamos agradecidos con Dios porque nos da la oportunidad de poder estudiar la Escritura. Mantenemos el propósito original de este curso, que vemos siempre dos propósitos. El primero es establecer la autoridad bíblica para el acto de adoración que hacemos. En este caso, pues, estamos abordando la ofrenda. Y el segundo propósito es proveer algunas claves para que ese acto público de adoración, pues lo llevemos de la mejor manera y con la mayor reverencia posible. Esta quinta lección la abordaremos en tres secciones. La ofrenda es la quinta lección de nuestra capacitación sobre dirigir en el culto público. Las tres secciones que nos vamos a detener y vamos a concederles un tiempo prudencial son la autoridad para la ofrenda, algunos conceptos erróneos, y en tercer lugar, pues veremos algunas claves para dirigir este acto con mayor reverencia. Vamos a nuestro primer segmento que habla acerca de la autoridad bíblica para la ofrenda. En la pantalla quizás encontrarán algunos pequeños errores en números o en algo, pero es que al pasar la presentación de PowerPoint a esta otra máquina, parece que el PowerPoint, la versión que yo estaba usando y esta, en algunas situaciones no son compatibles. Pero avanzaremos entonces. Primero vamos a pensar en las palabras de Juan en el capítulo 4, versículo 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4, 24, 23 y 24 es importante porque la ofrenda es parte de la adoración pública o congregacional ofrecida por los verdaderos adoradores. Por lo tanto, para que la ofrenda sea adoración verdadera, debe observarse siguiendo las reglas establecidas por Dios, y esa regla establecida por Dios es la verdad. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y como la ofrenda es un mandamiento, cuando la practicamos como Jesús manda, demostramos que lo amamos, demostramos también que amamos a Dios. Cuando las personas colectan ofrenda de acuerdo a sus propios criterios, están mostrando que no aman a Jesús. ¿Por qué? Porque no respetan sus mandamientos. Así que si la ofrenda no se observa según el diseño de Dios, deja de ser adoración verdadera y se convierte, por lo tanto, en vana adoración. Y nosotros queremos ofrecer a Dios adoración en espíritu y en verdad. En el material de apoyo que ustedes recibieron hace unos días para para usarlas a partir de esta quinta lección, hay un documento, fue un documento que se compartió con algunos diagramas sobre la autoridad bíblica y cómo establecer esa autoridad bíblica. Entonces, ahora pasaremos a aplicar esos principios al acto de la ofrenda como un acto de adoración, pues todo lo que nosotros hagamos en la adoración a Dios debe ser aprobado por la Escritura. En Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2, es donde nosotros encontramos un texto, este texto, donde el apóstol Pablo instruye acerca de la ofrenda. En 1 Corintios 16, versículo 1 y 2, leemos esta frase: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también. Y luego, pues el versículo continúa. Para efectos de nuestra lección, nos quedamos ahorita con esta porción del texto de 1 Corintios 16, el versículo 1. Encontramos aquí un mandato directo.
El material que usted recibió adicional al material principal, donde están contenidas las lecciones, encontramos algo de las tres formas de establecer la autoridad bíblica. Una de las primeras formas para establecer la autoridad bíblica es el mandato directo. Aquí el apóstol Pablo dice en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también. Es un mandato directo o un precepto que establece la autoridad para la observancia de la ofrenda. Somos mandados a observar la ofrenda, a practicar la ofrenda. ¿Cómo? Pues primeramente a través de un mandato directo o un precepto. Luego el versículo sigue diciendo, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. La segunda forma de establecer la autoridad bíblica es con el ejemplo apostólico. Esa es una segunda fuente para establecer la autoridad de un acto de adoración. En este caso estamos viendo si podemos establecer la ofrenda dentro de la iglesia, si tenemos autoridad, si hay algo en la Biblia que nos lo avale. Aquí, cuando el apóstol Pablo dice de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, entonces nos enfrentamos, estamos frente a un ejemplo apostólico que aprueba la manera de observar la ofrenda. Es un ejemplo apostólico. Corinto tomó el ejemplo de Galacia y nosotros, en la iglesia de este tiempo, seguimos el ejemplo de Corinto, que está basado a su vez en el ejemplo de Galacia. Tenemos ejemplo entonces de cómo las iglesias en el primer siglo ofrendaban. Sí, tenemos ejemplo. Está el ejemplo de Corinto, pero también está el ejemplo de Galacia, que habían recibido las directrices, las instrucciones de alguien que podía establecer mandamientos, el apóstol Pablo. Entonces, ¿cuál es la manera autorizada por la Biblia para observar la ofrenda? Bueno, tenemos el ejemplo de Galacia y el ejemplo de Corinto que nos autorizan a hacer lo siguiente. ¿Cuál es la manera? Cada primer día de la semana. Cada uno aparta algo, según haya prosperado. Nosotros seguimos ese ejemplo apostólico, ese ejemplo que nos remite a los cristianos del primer siglo, y también nosotros como ellos, cada primer día de la semana, cada uno aparta algo según haya prosperado. Esa es la manera de observar la ofrenda que autoriza la Biblia. Si alguien lo hace de otra manera, ya no es lo que autoriza la Escritura, porque debe haber pues un ejemplo bíblico que pueda avalarnos. La tercera forma de establecer la autoridad bíblica, en este caso aplicado a la ofrenda, es lo que se llama la inferencia necesaria, o sea, una deducción lógica, que no hay lugar para pensar otra cosa. En 1 Corintios 16:2 leemos, refiriéndose a la ofrenda, el apóstol Pablo dice aquí que aparte algo según haya prosperado. Por inferencia necesaria, se deduce o se concluye, o sea, es una conclusión lógica, no da lugar para sacar otra conclusión. Concluimos lógicamente que no hay una cantidad específica para ofrendar. La cantidad, por lo tanto, debe ser proporcional al ingreso o a la prosperidad de cada cristiano. Estas tres formas de establecer la autoridad bíblica nos ayudan a que la práctica de la ofrenda esté basada en la Escritura, conforme a la Escritura, siguiendo la regla de la Escritura y que no esté basada en los criterios humanos. Ahora bien, siempre en el material de apoyo que ustedes recibieron,
sobre los diagramas de cómo establecer la autoridad bíblica, hay un diagrama que habla acerca de la autoridad genérica y la autoridad específica. Si aplicamos este principio de autoridad genérica y autoridad específica al tema de la lección que hoy nos reúne aquí, la ofrenda, encontramos en 1 Corintios 16, versículos 1 y 2, autoridad para ofrendar. A esto se le puede llamar autoridad genérica. Podemos ubicar este acto dentro de este apartado de autoridad genérica. Pero si la Biblia no especificara día, manera y propósito, entonces cada iglesia local podría legislar la ofrenda a su conveniencia. Sin embargo, también existe la autoridad específica, la cual nos limita en el cumplimiento de un mandamiento, en este caso, de la ofrenda. Aunque está el mandato general de ofrendar, hay especificaciones para cumplir ese mandato. Entonces, los cristianos, la iglesia del Señor, está autorizada, y esa ofrenda es autorizada para los santos. El propósito de la ofrenda es para los santos necesitados. Estamos autorizados porque lo especifica el apóstol Pablo en 1 Corintios 16, 1 y 2, a ofrendar cada primer día de la semana. Aquí encontramos, por lo tanto, la frecuencia de la ofrenda. Es cada primer día de la semana. No estamos autorizados para cambiar el día de ofrenda, hacer 3 días a la semana, 4 días a la semana, todos los días de la semana, porque especifica, la autoridad específica es que cada primer día de la semana. Luego también especifica cada uno aparte algo. El responsable de esa ofrenda es cada uno, cada miembro, cada hombre y mujer de una congregación local está autorizado y limitado por este mandato que encontramos aquí. Cada uno aparta algo y luego dice según haya prosperado, pues una cantidad proporcional a la prosperidad o a la ganancia que ha tenido cada individuo, hombre o mujer, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de una iglesia local. Hemos establecido, hermanos, en esta primera sección, la autoridad para el acto de la ofrenda congregacional. Ahora avanzamos a nuestra segunda sección de la lección. Y aquí nos enfocaremos en algunos conceptos erróneos sobre la ofrenda. El primer concepto erróneo es dar como uno propone en el corazón. A menudo oímos decir a quienes dirigen la ofrenda que debemos cumplir este acto o este mandamiento como propone el corazón. Claro, esta idea surge de la segunda carta que el apóstol Pablo les escribe a los Corintios en el capítulo 9, versos 6 y 7, que dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón. Aprovechamos este momento para pensar en lo siguiente. La ofrenda del primer día de la semana se debe dar como proponga el corazón, o la ofrenda del primer día de la semana se debe dar según haya prosperado. Bueno, la Biblia dice que la ofrenda del primer día de la semana se debe dar según haya prosperado. Por lo tanto, en el caso de la ofrenda del primer día de la semana, la Biblia establece
que debe practicarse siguiendo el mandato. ¿Cuál mandato? El mandato de dar según haya prosperado, encontrado en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1, versículo 2 también. En Jeremías 17:9 dice, y aquí le ruego me escuche este versículo, dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, el mandamiento para la ofrenda congregacional, como ya dijimos y lo establece la Biblia, es dar según haya prosperado, no como proponga el corazón. ¿Por qué? Bueno, es posible que el corazón proponga menos que el mandato que dice, según haya prosperado, así debe dar, así debe atesorar. El corazón puede traicionarnos y puede orientarnos a que demos no según hemos prosperado, no según hemos recibido, no según los ingresos que hemos obtenido. Por eso aplicar el principio de 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7, para establecer la ofrenda del primer día de la semana, no es conveniente. ¿Por qué no es conveniente? Porque tiene más que ver con un principio sobre la generosidad con el pueblo de Dios, la generosidad ante las necesidades de los hermanos o de la hermandad. Sin embargo, ojo, bajo el principio de este texto de 2 Corintios 9, versículos 6 y 7, si usted cubre la necesidad de algún miembro de la iglesia o si deposita en la ofrenda el primer día de la semana, ¿cuál debe ser la actitud? Bueno, ya sea que usted ayude a un hermano, debe tener la actitud, el principio, la actitud que promueve 2 Corintios. Si usted va a cumplir el mandamiento de ofrendar el primer día de la semana según haya prosperado, pues es válido el principio de esta actitud de 2 Corintios, dar con un corazón alegre, no dar tristemente, sino pues cumplir el mandamiento con esta actitud que habla 2 Corintios. El segundo concepto erróneo es ver la ofrenda como una limosna. Una de las razones posibles para la pobreza en el tesoro de muchas iglesias es percibir la ofrenda del primer día de la semana como una limosna. Sin embargo, lo primero que debemos ver y reconocer es que la limosna no es un mandamiento. Cada persona, usted decide cuánto donará o regalará o dará como limosna. Jesús aconseja sobre las limosnas en Mateo capítulo 6, versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas a tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando demos limosna, sigamos el consejo de Jesús, pero la ofrenda no es limosna. Si practicamos la limosna, no lo haga, dice, de esta manera, hipócritamente, y hacer trompeta. Yo doy limosnas, yo ayudé, yo colaboré, yo le di a un hermano. Hermano, ¿y usted podría ayudar aquí? No, porque yo ya ayudé a un hermano, qué pobrecito. No haga sonar trompeta, guárdeselo. Y de Cornelio se dice en Hechos capítulo 10 y el versículo 2 de Cornelio se dice que era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cornelio hacía muchas limosnas al pueblo. Bueno, alguien puede tener ese corazón tan dadivoso de tener una apertura para dar limosnas. Y entonces en la limosna podría aplicarse el principio de dar como proponga el corazón de allá de 2 Corintios. ¿Por qué? Porque la limosna no es un mandamiento. Usted da como propone en su corazón. Usted decide si da mucha limosna, si da poca limosna.
y propone en su corazón con cuánto va a ayudar, cuánto va a dar, cuánto va a regalar en un caso que amerite dar pues una limosna. Por otro lado, la ofrenda del primer día de la semana sí es un mandamiento porque ya lo leímos en 1 Corintios 16, versículo 1 y 2. La Escritura establece esta ofrenda del primer día de la semana como un mandamiento y pues la cumplimos cada primer día de la semana. Cada uno de nosotros como miembros, como individuos de una iglesia local, apartamos y atesoramos, en este caso, pues en el tesoro común de cada iglesia local. Aquí, en este, es Dios quien manda, es Dios quien me manda a mí, es Dios quien le manda a usted depositar en el tesoro de la iglesia según ha prosperado. En una limosna tenemos toda la libertad de decidir cuánto vamos a dar. En la ofrenda del primer día de la semana, que es un acto de adoración, Dios nos da la instrucción de que la cantidad que depositamos debe ser proporcional al ingreso que nosotros hemos tenido o al dinero que hemos recibido. Muy bien, avanzamos y ahora estamos listos para la tercera parte de nuestro estudio de hoy. Y ahora pues vemos algunas claves para dirigir la ofrenda. Pueden haber muchas claves más, pero estas puede ser que nos ayuden a los que presidimos, a usted que preside en algún momento la ofrenda congregacional, pues estos principios pueden ayudar que haya mayor reverencia, que se haga de una mejor manera este acto de adoración. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Bueno, presidir la ofrenda siguiendo el principio de Colosenses capítulo 3:23. ¿Cuál es ese principio? Todo lo que haga, incluyendo la ofrenda, dirigir la ofrenda delante de sus hermanos en la iglesia local, si hace eso, hágalo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo acto de adoración debe regirse por este principio y la ofrenda congregacional no es la excepción. Vamos a presidirla como para el Señor y no para las personas y no para los hombres, los humanos. Segunda clave para dirigir la ofrenda es que hay que recordar que no es momento para un sermón. No es momento para un sermón. Ya viene el tiempo para el sermón. Hay un hermano encargado para dar el sermón. La ofrenda no es tiempo para entonces disertar o exponer un sermón. En tercer lugar, veamos en estas claves unas cuantas sugerencias para cuando hay visitantes en la iglesia. ¿Qué podemos hacer cuando hay visitantes en la iglesia? Lo primero que podríamos hacer, si tenemos visitantes nuevos, por ejemplo, que recién llegan, muchos se sorprenden cuando ven esto en la iglesia. Es una buena oportunidad para leer el texto bíblico que autoriza la ofrenda. Es un buen momento para establecer qué parte, qué porción de la escritura autoriza que lo hagamos de esa manera, que lo hagamos ese día y la forma pues en que las personas observan. Luego, podríamos también comentar que además de un acto de adoración, la ofrenda del primer día de la semana es un acto de amor, porque la ofrenda, siguiendo 1 Corintios 16, versículo 1 y 2, el propósito es para las necesidades de la hermandad, para las necesidades de la iglesia. Así rápidamente puede también hablar sobre ese aspecto. Otra sugerencia para cuando hay visitantes es que brevemente podría, y solo podría hacer esto, ¿no? Hablar un poquito acerca de los usos bíblicos de la ofrenda. ¿Por qué es importante la ofrenda? ¿Por qué es importante ofrendar? Y mostrar entonces los casos donde la ofrenda puede ser usada, eh, puede puede ser de ayuda para los santos o para los cristianos.
Y eso muchas veces ayuda a despertar el amor para ofrendar, porque la gente reconoce y conoce que esa ofrenda tendrá un uso bíblico, que no será mal usada, sino que pues se usará en el propósito que la Biblia manda. También contacto, usted podría informar a los visitantes que no están obligados a ofrendar. Y claro, aquí se debe tener mucho tacto y solo hágalo si usted estima que es conveniente, ¿no? Informarle a las personas que están visitando la iglesia que ellos no están obligados, ¿sí? A depositar en la ofrenda. Y por eso, pues no van a ser juzgados injustamente si no depositan en la colecta. Pero hágale saber también que si tienen el deseo de ofrendar, tampoco es que se le va a prohibir. Por eso hay que evitar frases que no son edificantes y que a veces son denigrantes, como qué frases. A veces oímos decir, cuando un hermano va a presidir la ofrenda y está hablando al frente, dice, la ofrenda no es para ustedes los visitantes, esta ofrenda es solo para los cristianos. Cuando las personas nos visitan por primera vez, por lo general, la gente llega pensando, yo soy un cristiano, y puede sentirse dañado, puede sentirse dolido, su conciencia puede ser dañada. Ya llegará el momento en que la persona entienda el concepto bíblico de ser cristiano, pero quizás no es una frase muy conveniente para usar. Otra frase que a veces usamos, que no es edificante, es que dice alguien, usted como visitante no debe ofrendar porque Dios solo recibe la ofrenda de los cristianos. No es una buena manera, ¿no? De decirle a un visitante, sea usted bienvenido. Así que nunca hay que pronunciar palabras que ofendan a nuestros amigos que nos están visitando. Pronto tendremos y debemos buscar la oportunidad de hablar con ellos y, si lo permiten, pues irán aprendiendo y luego entenderán estos conceptos y entenderán acerca de la ofrenda. En cuarto lugar, una clave también puede ser, y es que la ofrenda debe ser presidida, como en otros puntos de la adoración, debe ser presidida por un hermano fiel y de buen ejemplo, ¿sí? Por un hermano fiel y de buen ejemplo. Porque la ofrenda no es un acto menor o de poca importancia, es parte de la adoración. Y todo lo que ofrecemos a Dios en adoración es importante y todo aquel que preside a sus hermanos delante de Dios en ese acto de adoración, debemos observar y permitir ese privilegio de presidir ese acto de adoración, en este caso la ofrenda, a un hombre fiel y que sea de buen ejemplo dentro de la congregación. El que preside también debe presentarse con ropa limpia, formal, pues está dirigiendo a sus hermanos en adoración a Dios. En otros momentos de este curso hemos hablado acerca de la vestimenta y hemos dejado claro que no se trata de lucir ropa de marca, no, de ninguna manera, sino lucir pues como lo que vamos a presidir, un acto formal, un acto de mucha reverencia delante de Dios y delante de nuestra hermandad. No minimicemos la ofrenda, sino que tengámosla en alta estima porque es un acto de adoración a Dios. Por lo tanto, nuestras iglesias locales debemos estar vigilantes para que los actos de adoración, incluida la ofrenda, sean presididos o dirigidos por un hermano fiel y de buen ejemplo. Una quinta clave es hacer la lectura correcta de los textos bíblicos. A menudo escuchamos a hermanos que dicen, bueno, vamos a leer 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 y 2. Y cuando llegan a la frase donde dice Pablo, como ordené en las iglesias de Galacia, muchas veces oímos decir como ordené en las iglesias de las galaxias. Y es una forma incorrecta. Recuerde que en una congregación tenemos personas diferente nivel educativo, tenemos visitantes que muchas veces los visitantes pueden llevarse una mala imagen y dice, bueno, y estas son las personas que presiden, que no pueden ni leer, no pueden ni entender una palabra que está ahí en la Biblia.
No importa si no tenemos alta educación secular, pero si usted es un lector, si sabe leer la Biblia, aunque no haya ido a la academia, aunque no haya ido a la universidad, aunque no tenga educación secundaria, usted puede leer bien y puede leer en la Biblia como ordené en las iglesias de Galacia. Solamente es tener atención, concentración y cuidado para leer correctamente los textos bíblicos. No estamos leyendo cualquier libro, estamos leyendo el libro de Dios. Y cuando leemos este texto, estamos tratando de establecer la autoridad para lo que estamos practicando y por lo tanto debemos ser cuidadosos en la lectura. Y en sexto lugar, finalmente, ¿qué hay que hacer al recoger la ofrenda? Pues hay que orar, ¿sí? Hay que orar por la ofrenda, como dice Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La ofrenda no es la excepción. Podemos dar gracias porque somos mandados a siempre dar gracias por todo a Dios. También damos gracias por la ofrenda que nos permite recoger en el primer día de la semana. Y esta oración de la ofrenda no es tampoco el momento para orar por los enfermos, orar por los viajes, orar por las campañas que vienen. Muchas veces encontramos oraciones que un hermano ora por los enfermos y que estaba dirigiendo la ofrenda. Ore por la ofrenda, sea específico, no se extienda. De gracias por la ofrenda, diga el amén y entonces, pues al finalizar, cubra con un mantel o una tapadera la ofrenda. Es conveniente cubrir, ¿no? El dinero que se ha recogido y si hay un lugar ya establecido por la iglesia en una mesa o en un lugar no visible, pues hágalo así. Cada congregación en este aspecto pues es libre de hacerlo. El mandato no lo podemos cambiar, pero hay algunas cosas que son ayudas simplemente, ¿no? Que no son adiciones. Cubrir con un mantel o cubrir con una tapadera el recipiente en el que se recoge la ofrenda, pues resulta conveniente. De nuevo, hermanos, hemos insistido en establecer la autoridad bíblica en esta lección. En este caso, pues para el acto de la ofrenda. También hemos aportado algunas claves para dirigirla. En la escritura hallamos el mandamiento directo de ofrendar y además detalles como la frecuencia, que es cada primer de la semana, el propósito para las necesidades de los santos, la forma, que dice cada uno aparta y guarda. Así que le invito a presidir este acto de adoración con mucha reverencia a Dios, con mucho respeto, cuidando de permanecer siempre dentro de lo que está autorizado para practicar este mandamiento y claro, mostrando a usted un ejemplo en conducta y en su presentación personal, porque lo que estamos haciendo es un acto para Dios y estamos presidiendo a nuestros hermanos en la fe. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, que su amor por la Escritura siga creciendo, su amor por la obra de Cristo, por la obra de Dios, que también siga creciendo en nuestros corazones. Y si nuestro Padre Celestial lo permite, nos encontramos en la próxima lección. Dios les bendiga a cada uno.